Abrimos en ADN hoy con una historia que se escribe ya desde hace muchísimo tiempo, que este fin de semana tuvo un capítulo en nuestro país. Hablamos de 5 personas nacidas en Chile que fueron robadas siendo guaguas, que viajaron de vuelta a nuestro país desde Estados Unidos para conocer finalmente a sus familias biológicas. Se trata de víctimas de adopciones irregulares y padres engañados, no solo aquí, sino también en otros países del mundo, ¿no? Diana Copa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Así es, buen día, Hola, Paula, Mauricio. Sí, bueno, fue durante la mañana de ayer que se vivió un emotivo reencuentro en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, a raíz de que luego de alrededor de 40 años aproximadamente se reunieran familias con sus hijos que fueron enviados al extranjero para ser adoptados durante la dictadura militar. Un grupo de 5 personas que nacieron en Chile y siendo guaguas fueron robadas a sus padres para estar erradicadas en Estados Unidos. Luego de que este grupo de personas descendiera del avión que venía de la ciudad de Nueva York, lo que se vio fueron lágrimas, abrazos y mucha alegría. Entre los 5 casos de personas que fueron adoptadas y criadas en Estados Unidos está la historia de Emily Reid y Sean Owers, los 2 hermanos provenientes de Virginia, y se pudieron encontrar ayer luego de 40 años con su madre. Escuchemos a continuación su testimonio. Just excited and just very happy to finally meet her after 40 years. Muy emocionado de volver a encontrarse después de 40 años. I was super nervous, excited, but as soon as I turned and saw her through the windows, excitement just escalated. Que cuando, como que estaba súper nerviosa, pero cuando la vio así de la ventana, que cambió, como que toda la emoción como que subió mucho. It was hard to believe that we were, taken as a baby. And Sé que es difícil como creer que se los llevaron de cuando eran niños. Como que lo secuestraron casi. Claro, esa es la palabra que hay que usar, Diana, Paula, porque finalmente los testimonios dan cuenta de situaciones, y ayer escuchaba algunos emocionantes, impresionantes, además conmovedores, de gente que perdió el rastro a una guaguita recién nacida en un hospital porque estaba recibiendo algún tipo de atención y de la cual nunca más supieron. Y por años con esa angustia, habiendo perdido a la guagua en el hospital y sin poder tampoco culpar a nadie, ni tener a quién recurrir, sin explicaciones. De nadie. Hay uno de los niños que se llama Ben Frutcher, que es ahora neoyorquino, que nació en Chillán en el 88, y antes de ser secuestrado y dado en adopción fue hospitalizado en el hospital infantil. Claro, ese fue el caso que escuché. ¿Cierto? Ese es como uno de los más dramáticos, y desde ahí a Estados Unidos, y nunca más supo hasta que se conecta con esta organización que los trae en esta oportunidad. Porque muchos de ellos sabían, él mismo creo que contaba, ¿no? Que sabía que era adoptado desde siempre o desde muy niño, entonces tuvo la inquietud siempre de conocer a sus padres biológicos, y también él tiró empezó a desentrañar, ¿no es cierto?, a tirar la hebra para llegar, esa era la expresión que buscaba, para llegar a establecer estos contactos y dar con esto. Entonces, después de tantos años, vienen a conocer a sus padres o hermanos biológicos. En tantos casos, además, la pena más terrible es que las madres o padres murieron. Sí, claro. Se han pasado 40 años, entonces a quienes están conociendo son más bien los hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto de los secuestros? ¿En qué momento fue? Porque siempre es bueno volver sobre el origen de la historia. En general eran personas vulnerables. Claro, sí. De hecho, bueno, más adelante vamos a escuchar el testimonio también de Ben, pero lo que se le dijo en este caso a las madres biológicas, que en su mayoría eran madres solteras, jóvenes de sectores vulnerables, es que se les dijo que sus bebés habían fallecido al nacer, pero nunca se entregaron los cuerpos. En este caso, bueno, de Ben, es que finalmente él estaba hospitalizado, estuvo muchos meses hospitalizado, y posteriormente, bueno, se le dijo a la madre que había fallecido. Él es uno de 8 hermanos. Entonces también en el caso de las familias a los que adoptaron, lo que se les dijo también fue que los papás habían fallecido. O que los papás habían fallecido o que los abandonaron. Claro. Entonces en este caso, bueno, la fundación que fue la encargada de este reencuentro, que se concretara finalmente, además viene con un trabajo previo, no es solo como este reencuentro como tal, sino también ellos se encargan como de donar kits de pruebas de ADN de forma de finalmente encontrar este rastro de que hay personas con... Era un banco de datos y hacer los match ahí después. Claro, y también, bueno, cuando finalmente se concreta que son familia, empieza un trabajo en el que se conocen a través de videollamadas, se conectan, tienen un intérprete, porque muchas de estas personas ni siquiera hablan español, hablan solo inglés. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es un trabajo previo. Y, bueno, la fundación encargada de esto es la Fundación Connecting Roots, que de hecho significa
Conectando Raíces, claro. Que cuenta con sede en Chile y en Estados Unidos, y su principal labor es unir a padres e hijos que fueron separados durante los 17 años que duró el régimen de Augusto Pinochet. Entonces, los detalles de la gestión los entregó el vicepresidente de Connecting Roots, Juan Luis Insulza, quien detalla que hasta la fecha son 800 casos resueltos de los 20.000 robos de bebés que se efectuaron en la época. Entre todas las fundaciones de más de 10 años que están trabajando en este tema, no deben ser más de 800 casos resueltos los que se han producido, muchos de ellos con reencuentro, pero un juez de la Corte Suprema estimó que más de 20.000 guaguas salieron del país con esta figura de adopciones forzadas. De los casos que nosotros hemos tenido en nuestras manos, todas las familias desconocían el origen, el origen ilícito. Muchos de los casos que nos ha pasado, hemos tenido en el último año, nos ha pasado que son los papás adoptivos los que se enteran de la noticia y se acercan a la fundación diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo adopté un niño y tal vez es de esos casos que ustedes hablan. Mira, está lo del caso de la Fundación Connecting Roots, que es lo que estamos escuchando ahora. Estaba leyendo de hace un par de años un reportaje de CIPER cuando daba cuenta que el ministro en ese entonces, Mario Carroza, ponía esta cifra sobre la mesa, ¿no? De los 20.000 adopciones de niños chilenos enviados al extranjero que estaban bajo investigación. Y en ese momento había otra organización que ya había conectado a muchas madres con sus hijos, que es la agrupación Hijos y Madres del Silencio, y ahí también se hablaba de otras fórmulas de sustracción de los hijos, ¿no? Hacerles firmar documentos que no entendían, que era parte de lo que conversábamos, ¿no? De madres solteras, de sectores vulnerables, informarles que los niños nacieron muertos o declarar a las mujeres incompetentes para la crianza. Claro. O sea, esas tres fórmulas se usaron durante la dictadura para robar estos hasta 20.000 adopciones de niños de manera irregular. Sí, llama mucho la atención también que los padres como adoptivos dicen que fue una adopción en muchos casos como súper regular, o sea, como obviamente con cosas por detrás, pero lo que dicen es como, yo a mi hijo no lo saqué de la parte de atrás de un camión, o sea, enfatizan que fue algo súper como con papeles, todo, entonces por eso les llama tanto la atención, por más que en la época estaba recomendado como no adoptar niños chilenos porque en muchos casos estaban siendo robados. Que es un fenómeno distinto, por ejemplo, al de Argentina, en el que los hijos que fueron separados de sus familias muchas veces fueron los hijos de detenidos y desaparecidos, de los presos políticos. Exacto. En la dictadura, aquí como que hubo una industria que se aprovechó durante todos esos años, porque el número es, o sea, estremecedor, casi 20.000, 19.000 y tanto. Claro. Una suerte de industria que lucró con la sustracción de esas guaguas o niños muy chicos. Bueno, pero sí, al final lo que se vivió es mucha emoción durante la mañana de ayer en el Aeropuerto Internacional de Pudahuel. Bueno, de hecho, podemos escuchar ahora el testimonio de Bem, que es el que comentábamos, que es uno de los 8 hermanos, que nació en 1988 en Chillán y ayer se pudo reencontrar con sus hermanos porque su madre ya falleció hace 11 años. Very excited to reconnect with my family. Estoy súper emocionado de reconectar con su familia. Do you feel the resemblance with your brothers? Yeah. They're definitely my family. Definitivamente son su familia y que se ven todos iguales. Sí, soy hermano. Y la primera vez cuando hubo noticias de que Ben estaba vivo aún, solamente con ver la foto, sin a través de ni ADN ni nada de confirmación, con la pura foto nos dimos cuenta que era él. Yo soy la hermana mayor, o sea, la tercera, que somos iguales todos. Él se parece mucho a mis otros hermanos que no han podido venir hoy día, pero son iguales, todos son iguales. Y es parecido a mi papá, que es el que le queda vivo todavía aquí en Chile, ya que la mamá nuestra mamá murió hace 20 años. Bueno, era lo que comentaban en el audio, es súper impactante como lo que se veía en las imágenes, que eran demasiado parecidos, o sea, no era cosa, no le tenían que decir quién era, eran iguales entre la alimentación ellos. Distinta, la crianza en otro país, desarrollado, pero iguales. Ahí estaban los rasgos. hermanos no necesariamente tenían que estar con el cartelito que dijera Ben tanto, porque iba a entender al idénticos, o sea, se notaba, se veían las imágenes y era como... Y todos con intérprete, porque lo que decía Fabiana, nadie, o sea, ellos no hablan inglés. Todos tenían intérprete, o sea, todos estaban como muy uniformados con las franelas de la fundación, que finalmente
finalmente como que daban este contexto, como que las familias se estaban abrazando, pero tenían cada uno un intérprete finalmente como para poder entenderse. Y bueno, este viaje de reencuentro tendrá una duración de una semana, marcado por diferentes actividades. Partió ayer con una cena en un hotel en el sector oriente de la capital con familiares chilenos, y también tendrá marcado como irán a varios destinos, porque no todos son de acá de Santiago, entonces van a ir a Chillán, a Valparaíso, también a Punta Arenas. Entonces eso va a estar marcado y va a tener una duración de una semana, y también van a poder conocer lo que es su país. Hoy día viene una actividad a las 9 de la mañana que dice que van a tomar desayuno, van a participar de un desayuno aquí en un hotel en la comuna de Las Condes antes de iniciar como ese trayecto cada uno a donde sus familias. Qué proceso ese, ¿eh? Qué difícil de imaginar, de empezar a conocerse después de tantos años.